acerca de lo que era dinámica lineal y también vamos a avanzar dinámica circular, ¿sí? Para la siguiente clase ya vamos a entrar a estática, netamente ejercicios, ¿ok? Igual si alguien quiere material de estática, ya me lo dicen también en el inbox y les voy a pasar para que vayan avanzando, ¿no? Siempre hay alguien que quiere seguir avanzando, ver más del avance. Ya, entrando a la parte de dinámica circular, como habíamos visto en dinámica lineal, se aplicaba más a lo que es la segunda ley de Newton, ¿no? Haciendo un poquito recuerdo, ¿qué nos decía la segunda ley de Tengo claro. Newton? Si alguien quiere hablar, compañero. Ya. En la segunda ley de Newton nos decía la ley de la aceleración, ¿es cierto? Decía la aceleración que adquiere un cuerpo directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a su masa. Habíamos visto que en un cuerpo aplican distintas fuerzas y pues se tiene que... Perdón. Ya. Se aplicaba la ecuación de la fuerza igual a masa por aceleración, ¿es cierto? Nos daba en Newton. Y vamos a aplicar también la sumatoria de fuerzas, en nuestro caso las fuerzas que salen menos las fuerzas que entran. A ver, lo vamos a ver ahora en el gráfico. Sí. Ya, primero para resolver cualquier tipo de ejercicio tienen que hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Sí, sí o sí, bueno, en cada ejercicio, ya sea en unas esferas o bueno, en poleas, se tiene que realizar sí o sí el diagrama de cuerpo libre de cualquier cuerpo que esté sobre otro o que esté girando en contorno a un eje, ¿no? Y bueno, como aquí vemos un pequeño ejemplito de una esfera que está bordeando, ¿no?, todo el contorno de esta circunferencia, vamos a ponerle a una velocidad v, ¿ya? Como lo vemos, su peso va a ser siempre hacia abajo, habíamos dicho, ¿no? Pero hay un centro donde aquí está girando alrededor de uno, entonces hay una fuerza que se está aplicando. Bueno, hay una velocidad del cuerpo que está recorriendo todo el contorno, pero lo estamos viendo de forma real, se pueden imaginar, ¿no? Entonces, esta esfera siempre va a tener su peso. ¿Sí? Vamos a ponerlo en azul. Ya. Va a ser, como siempre hemos puesto, masa por gravedad, ¿no? Pero en este caso vamos a nombrar a cada una de nuestras fuercitas que apliquen a esta esfera. Vamos a poner aquí fuerza 1, aquí vamos a poner fuerza 2. ¿Por qué vamos a poner fuerza 2? Vamos a explicar ahorita. Fuerza 3. Siempre cuando hay una aceleración centrípeta de este cuerpo, la fuerza que se está aplicando va a ser al centro, siempre al centro del eje donde se está rotando este cuerpo. Entonces va a existir una fuerza que va a ir al centro de nuestra circunferencia, ¿no? Y por ende también va a existir una fuerza tangencial que está recorriendo por el borde de la circunferencia. Entonces por eso que los estoy denominando así: fuerza 2, fuerza 3. En ejercicios no siempre va a haber las tres fuerzas, pero depende de cómo nos indique, ¿no?, en los ejercicios. Entonces, para resolver ejercicios netamente, primero verificar qué fuerzas se están aplicando en el objeto a analizar. Y bueno, siempre va a existir dos ejes, ¿ya? Dos ejes para analizar en la esfera. Va a existir un eje que es de manera radial, ¿sí? Va a ser este eje de manera radial. Siempre las fuerzas que estén aplicándose va a ser las fuerzas que se están aplicando hacia el centro de la esfera, de la circunferencia. Entonces esta va a ser una dirección radial, ¿sí? Lo voy a poner.
¿Se ve la presentación, no, muchachos? Ya. Entonces, para hacer cumplir que existe una aceleración centrípeta, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que nos dice fuerzas hacia el centro es igual a masa por la aceleración centrípeta. Esta a su vez sabemos que la aceleración centrípeta tiene dos designaciones, ¿no? Dos ecuaciones, que es la velocidad al cuadrado sobre el radio y la velocidad angular al cuadrado por radio. Sí, lo habíamos visto, ¿no? Entonces, todas las fuerzas todas las fuerzas resultantes van a ir hacia el centro. Nunca hay una pregunta que tal vez les puedan hacer en teoría. Nunca se grafica la aceleración centrípeta como vector. Entonces pueden decirles la aceleración centrípeta se grafica en el diagrama de cuerpo libre y ustedes tienen que decir no, si entra como pregunta teórica, porque esta nunca se grafica, sino se sobreentiende que existe una aceleración centrípeta si el objeto está girando alrededor de un eje. ¿Ya? Entonces acá podemos decir que en aceleración centrípeta todas las fuerzas que entran van a ser y se tienen que restar de todas las fuerzas que salen. En nuestro caso tenemos dos ejes, ¿no? Uno en dirección radial y esta que va a ser en dirección tangencial, ¿sí? Tangencial. Pero vemos que el peso no está en ninguno de los ejes, entonces se tiene que proceder a descomponer en estos dos ejes, sí o sí, cualquier ejercicio. Entonces aquí tenemos un ángulo que siempre nos van a dar en ese ejercicio y vamos a tener una fuerza de 1 en el eje tangencial, ¿sí? Y aquí vamos a tener una fuerza de 1 en dirección radial. A ver, voy a tratar de hacer la flechita. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos resultaría para hacer la sumatoria de fuerzas que entran menos la sumatoria de fuerzas que salen? En nuestro caso, y este pequeño ejemplo, va a ser la fuerza 2, hablando del eje radial, ¿sí? La fuerza 2 menos la fuerza 1 en sentido radial, ¿sí? Así va a resultar. No obstante, existe otra manera de interpretar, bueno, en el eje tangencial. Esto no siempre preguntan, pero puede ser que pregunten como teoría o algún inciso, pero no entra mucho esta ecuación. ¿Qué nos pueden decir hallar la resultante en la dirección tangencial? ¿Ya? Entonces esto es aplicar lo mismo, pero en sentido del eje tangencial de nuestro ejercicio. Entonces, viendo del ejemplo, podríamos poner que la fuerza 3, sumatoria de fuerzas, en nuestro caso va a ser sumatoria de fuerzas en sentido de la velocidad menos sumatoria de fuerzas en sentido en contra de vector velocidad. Sí, se sobreentiende, pero aquí sería fuerza 2 menos fuerza 1 tangencial. ¿Sí? Esto, como les digo, no preguntan constantemente, pero puede que entre, ¿sí? Así que por si acaso los estoy poniendo. Ay, creo que sí. Hasta aquí todo se me entiende, ¿no, muchachos? ¿O algo que no se ha comprendido?
Creo que se ha colgado esta parte de mí. A ver, algo pasó acá. Ya, ahora sí. Entonces, muchachos, esa es toda la parte de la explicación de dinámica circular. Y bueno, aquí está ya algunos detalles para que podamos resolver ya los ejercicios. Uno nos dice, para poder resolver ejercicios de dinámica circular, tener conocimientos de conceptos de ángulos opuestos por el vértice, ángulos paralelos, ángulos con los lados mutuamente perpendiculares, ¿sí? Analizamos los datos del problema y lo convertimos todo a un sistema de unidades, ¿sí? Si es que no lo están. Si es que lo están, pues lo trabajamos con los mismos. Siguiente, realizamos los diagramas de cuerpo libre representando todas las fuerzas que actúan de forma vectorial para cada uno de los cuerpos individualmente, ¿sí? Posterior trazamos una dirección y sentido de la aceleración centrípeta, que es importante, la más importante, que siempre debe estar dirigida hacia el centro de la curvatura, como hemos visto el ejemplo. Los diagramas de cuerpo libre deben tener en lo posible un eje paralelo a la dirección del vector aceleración centrípeta de la trayectoria circular que describe el cuerpo. Lo vamos a ver. Y por último, aplicamos la segunda o en casos la tercera ley de Newton, que es de la acción y reacción, ¿no? Considerando las fuerzas en sentido de la aceleración centrípeta. Positivas, siempre positivas en sentido de la aceleración centrípeta, ¿sí? Y las fuerzas en sentido contrario, que van a ser negativas. Entonces tenemos un primer ejercicio ya, chicos, que nos dice: una pequeña esfera de masa 2 kilogramos está atada a una cuerda OA. Estas cuerdas, a ver si me siguen también en sus cuadernos. Sí, vamos a dar igual tiempito para que copien. Ya. Dice en OA, de longitud L igual a 5 metros. Ya. Y gira a una trayectoria circular horizontal con velocidad uniforme, velocidad igual a 1 metro sobre segundo. Determinar la fuerza de tensión en la cuerda. Aquí tenemos el cuerpito o la esfera que está girando alrededor de este palo, vamos a ponerlo así, y tenemos este punto A. La esferita va a ser A, ¿listo? Y tenemos, nos dice de dato, voy a ponerlo directamente aquí, longitud igual a 5 metros, una velocidad que está yendo a 1 metro sobre segundo. Ya. Y qué más, no nos dice nada más. Aquí por ende vamos a decir que tiene este está girando en son de un radio. Ya. Nuestro primer paso importante es determinar las fuerzas que están aplicando al objeto o a la esfera en nuestro caso, pero hacemos eso en base al diagrama de cuerpo libre, ¿sí? De A vamos a poner. ¿Y qué fuerzas tenemos? Si lo vemos a simple vista, tenemos una tensión, ¿no? Una tensión aplicando de la cuerda que está rotando. Esta va a ser nuestra tensión T. Sabemos que esto está, el peso influye, no es una fuerza una de las 5 fuerzas que habíamos mencionado en la anterior clase. Va a ser masa y gravedad, ¿sí? Tenemos la longitud, la velocidad, también tenemos la velocidad, ya. Aquí va a ir a un sentido, ¿no? ¿A qué sentido? Va a ir siempre la aceleración centrípeta hacia el centro de la circunferencia en análisis. Ya.
Tenemos todos estos datos y lo siguiente sabemos que tenemos que descomponer, ¿no es cierto? Descomponer. Esta va a ser la tensión en el sentido X, en nuestro sentido X, y aquí vamos a tener una tensión en el sentido Y. No voy a poder hacer, creo. A ver. Vamos a poner. Siempre descomponer, ¿no es cierto? Ya, entonces tenemos tensión en X y tensión en Y. Aplicamos la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y, pero sabemos que en el eje Y no va a haber movimiento, ¿no es cierto? Solamente en el eje X. Entonces podemos decir sumatoria de fuerzas en Y van a ser igual a 0, porque no se va a desplazar en el sentido vertical o en el eje de Y. Y de aquí que sacamos tensión en Y, o podemos hacerlo directamente, pero antes acá no nos ha dado un ángulo, ¿no es cierto? Pero sí o sí tenemos que poner un ángulo para poder analizar todo el ejercicio. Vamos a poner el ángulo θ. Ay, esto está raro. En nuestro caso, y aquí va a ser el ángulo acá, ¿no es cierto? Ay, esto está raro. Ahí va a ser el ángulo. Entonces podemos decir tensión directamente, no tensión coseno del ángulo va a ser igual a ¿qué? Al peso, ¿no es cierto? El peso que es masa por gravedad, todo lo que está en el sentido Y, ¿no es cierto? Aquí vamos a despejar coseno, ¿sí? Nos va a servir para analizarlo. Coseno masa gravedad sobre la tensión. Entonces tenemos, haciendo el análisis ahora en el eje X, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a ¿qué? Masa por la aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Porque ahí en ese sentido se está aplicando la aceleración centrípeta. Esa es la segunda ley de Newton. Entonces aplicamos sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tenemos? La tensión. No hay más fuerzas, ¿no? No hay más fuerzas que estén aplicando a la esfera. Tensión por el seno de nuestro ángulo va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero esta a su vez, vamos a hacerlo directo. ¿Qué es nuestra aceleración centrípeta? Habíamos dicho que es la velocidad, ¿no es cierto?, al cuadrado sobre el radio, ¿no? Aquí hay más incógnitas porque no tenemos el radio, pero podemos sacar el radio, ¿sí? ¿Cómo sacamos el radio? El radio, haciendo relaciones trigonométricas, tenemos nuestra longitud de la cuerda, el ángulo, y aquí tenemos que está a 90 grados, ¿sí? Se sobreentiende esta parte. 3 datos, ya podemos hallar cualquier dato del triángulo, ¿no es cierto? Podemos hallar el radio. Entonces, ¿qué decimos del radio? ¿Qué es directamente el radio? ¿Quién me dice? Va a ser longitud por el seno del ángulo. Sabemos que seno de θ es el opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Seno de θ sería seno de θ igual a
radio sobre la longitud, despejando radio igual a longitud por el seno de tita, ¿sí? Entonces vamos a reemplazarlo directamente acá. Tengo espacio. ¿Dónde está? Acá. Va a ser masa velocidad al cuadrado sobre la longitud por el seno de tita. ¿Ya? De aquí podemos vamos a ordenarlo un poquito. Tenemos tensión seno de tita igual a masa por la velocidad al cuadrado sobre L sen de tita. Llevando a multiplicar a este lado al otro miembro, tenemos seno cuadrado de tita, ¿no es cierto? Igual a masa por la velocidad al cuadrado sobre, va a pasar a dividir la tensión. Y acá me estoy olvidando la longitud, ¿no es cierto? Acá la longitud. Entonces, ya, acá tenemos un seno cuadrado, ¿no? Tenemos la incógnita de tita. No tenemos el valor de tita, pero nos está pidiendo también el valor de la tensión. Entonces tenemos dos incógnitas, ¿no? ¿Qué realizamos? Hay una función trigonométrica de seno, ¿sí? Aquí lo puedo poner, que es, todos sabemos, coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo que nos da este valor 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería el valor de seno cuadrado de tita? Aquí lo voy a poner. Despejando va a ser 1 menos coseno cuadrado de tita. ¿Por qué he hecho esto? Porque aquí en el primer, haciendo la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos el valor de coseno, ¿no? Entonces, teniendo los valores de coseno en función de masa que ya tenemos y la gravedad y la tensión, que es nuestra mayor incógnita, ya podemos reemplazar y despejar la tensión. Entonces, aquí voy a continuar. Masa velocidad al cuadrado sobre longitud por el tiempo. Aquí vamos a reemplazar esto. Esta ecuación 1, vamos a determinarla aquí, ecuación 1. Aquí vamos a ponerlo con 1. ¿Sí? Entonces tenemos 1 menos coseno cuadrado, vamos a ponerlo directo, masa al cuadrado, gravedad al cuadrado sobre la tensión al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Igual a masa por la velocidad al cuadrado sobre, esto se mantiene, longitud por el tiempo. Entonces de aquí ya, ¿qué tenemos? Nuestra única incógnita, la tensión. Si hacemos operaciones, esto está feo. A ver. Esto era sobre LT. Aquí lo vamos a multiplicar todo por una tensión al cuadrado. Entonces tendríamos tensión al cuadrado menos m al cuadrado, gravedad al cuadrado igual masa velocidad al cuadrado por, aquí tenemos una LT, ya, por tensión, ¿no es cierto? Solo una tensión, lo estoy simplificando, una tensión de abajo, longitud. Ya tenemos nuestra ecuación con nuestra única incógnita, que es la tensión. Nos queda reemplazar datos y calcular, ¿no es cierto? Vamos a reemplazar los datos. Tensión al cuadrado no sabemos. Masa, ¿cuánto es nuestra masa? Habíamos dicho que era 2 kilogramos al cuadrado por 9,8 al cuadrado igual masa, ¿cuánto era nuestra masa? 2. Longitud 5, está en metros, está bien. Velocidad era 1 metro sobre segundo al cuadrado. Estoy ahorita, está todo en un sistema, ¿no es cierto? Por eso no lo estoy copiando las
las unidades por tensión. Entonces, ordenándolo un poco más, si alguien ya lo puede estar calculando y me puede decir el valor de la tensión, sería genial. Tenemos una tensión al cuadrado, va a ser menos, va a pasar a restar 2/5 de la tensión menos 2 al cuadrado por 9,8 al cuadrado igual a 0. Sí, acá creo que ya me pasé. Acá nomás. ¿Cuánto es la tensión, muchachos? ¿Quién lo ha hallado? A ver, vamos a hacer participar Jorge. ¿Estás ahí, Jorge? Carlos, ¿estás ahí? Sí, auxiliar, lo estoy calculando. Ah, ya, súper, súper. Ecuación cuadrática, ¿no? Van a ser 2 resultados. ¿En qué valores nos va a dar la tensión? De la anterior clase igual vamos a explicar una duda que tenía uno de sus compañeros. Y bueno, para el final vamos a guardar eso. Ya, no perdemos tiempo. La tensión 1 nos sale 19,80, ¿sí? En newtons. Y como otro valor nos sale menos 19,80 newtons también. Analizando el resultado, ¿por qué positivo y por qué negativo? Y el mismo valor, ¿no es cierto? Aquí en la esfera, en la tensión, esta tensión sabemos que va a ser la misma si es que aquí hubiera un cuerpo o estaríamos analizando el objeto que está vertical. Aquí estaría con una tensión hacia el otro sentido, ¿ya? Es por eso que nos sale las dos tensiones. Pero en nuestro caso la tomamos la tensión 1, ¿no? La que es positiva en nuestro caso. Pero sabemos que como hay negativa también esta cuerda se va a analizar en dos sentidos. Se puede analizar en dos sentidos. ¿Ya? ¿Alguna duda de este ejercicio, muchachos? Estaba sencillito. Sí, creo que todo claro. Entonces vamos a pasar a un siguiente ejercicio, ¿sí? Va a ser un poquito más complicado. Voy a pasar la grafiquita hacia allá. A ver, ¿qué nos dice? Dice, dos cuerpos unidos mediante un cable que pasa por una polea de tamaño y fricción despreciable, ¿ya? Se apoya sobre una placa giratoria que gira uniformemente. Entonces aquí ya tenemos que todo este sistema está girando en este eje. Perdón, mi pulso no está bien,
pero está girando en ese eje. No hay una velocidad angular. ¿Sí? Por ende ya entendemos ese dato. Entonces nos dice, se apoya sobre una placa giratoria que gira uniformemente. Si masa 1 va a ser igual a 3 veces masa 2, vamos a poner nuestros valores. Este va a ser masa 1 y este va a ser masa 2. Dice masa 1 es 3 veces masa 2. Y la longitud del cable es longitud igual a 90 centímetros, es decir, toda esta longitud hasta aquí. ¿Sí? Encuentre la separación X entre ambos bloques. Este valor es X. Desprecia el rozamiento entre la placa y los bloques, es decir, que no tiene fricción y no hay rozamiento. No hay coeficiente coeficiente de rozamiento, no tenemos. Entonces hacemos, vamos a analizar un poquito la cuerda, porque para hacer la sumatoria de fuerzas de la aceleración centrípeta, sumatoria de fuerzas centrípetas, se tiene que ubicar los radios, ¿no? O las distancias a la que se está girando. En nuestro caso va a ser desde este eje hasta M1 y para el bloque 2 desde el eje hasta el M2. Entonces, como nos da un dato importante de la longitud de toda la cuerda, podemos decir que tenemos que hallar un valor no en función de X para que se analice todo el sistema. Entonces podemos decir que toda esta longitud va a ser 90. A ver, vamos a ponerlo. Toda la longitud de la cuerda, vamos a poner toda esta longitud hasta aquí va a ser 90 más X, ¿sí? Del bloque 2 hasta el bloque 2, estamos imaginando. Pero para hallar solamente esta longitud, podemos decir que es 90 más X, todo esto sobre 2. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Porque estamos utilizando la mitad, ¿no? La mitad de toda esta longitud. Pero ya estamos abarcando la incógnita que nos pide, que es X. Y lo mismo vamos a aplicar para el valor de este eje, vamos a ponerlo así, de este eje hasta aquí. ¿Cómo vamos a hallar esto? Podemos decir aquí mismo, vamos a aplicar aquí mismo, 90 más X sobre 2, pero le vamos a restar una X, ¿no? Para nuestro caso. Es como que toda esta longitud menos esta X. Aquí que tenemos va a ser 90 más X menos 2X, esto igual a 2. Y de aquí tenemos 90 menos X sobre 2. Vamos a designar todo este valorcito que nos hemos hallado como un valor P, ¿ya? Y este va a ser el valor P. ¿Sí? ¿Se entiende, muchachos? ¿Por qué lo estoy designando así? De cómo estamos sacando los radios en sí. ¿Se entiende, chicos? Si también quieren, puedo volver a explicar. ¿Lo puedo volver a explicar, por favor, auxiliar? Ya, está bien, chicos, no hay problema. Entonces, a ver, como el ejercicio nos dice que toda la longitud del cable de la cuerda es 90 centímetros, ¿no? Aquí desde el bloque 2, todo pasando la polea hasta el bloque 1 va a ser 90 centímetros. Pero para aplicar sumatoria de fuerzas centrípetas
siempre se tiene que utilizar la segunda ley de Newton, ¿no? Que es la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas masa por aceleración, que habíamos dicho que es masa por aceleración, aceleración centrípeta, que había sido velocidad al cuadrado sobre radio, o velocidad angular al cuadrado por radio, pero siempre necesitamos los radios, ¿ya? Para aplicar la aceleración centrípeta. Entonces sí o sí tenemos que hallar el radio. En nuestro caso, el radio, como se está girando en este eje, como todo está girando en este eje, vamos a ponerlo como rojito, todo está girando el sistema en ese eje, ¿sí? En este eje rojo. Entonces se tiene que hallar los radios, porque vamos a analizar cada uno de estos bloques. Se tiene que hallar los radios de estos dos bloques. Ahora, para hallar estos radios estamos haciendo una relación y estamos imaginando que la cuerda va a llegar hasta aquí, hasta el bloque 2. Parte del bloque 2 va a llegar al bloque 2. Ahí les había puesto que la cuerda va a medir 90 más x, ¿no? Pero para hallar el radio del bloque 2 sería 90 más x sobre 2. Sí, porque estaríamos utilizando la mitad de toda la longitud que estamos imaginando. Sí, por eso está 90 más x sobre 2. Y para hallar el radio de M1, a la que está girando M1, el bloque 1, necesitamos este valor, ¿no es cierto? Y de acá estamos haciendo este análisis. ¿Qué nos decía? 90 más x sobre 2, que es la mitad de la cuerda que hemos imaginado, menos x, menos el valorcito de x. ¿Sí? Ahora ya estamos en lo real. Esto es lo real. 90 más x sobre 2 menos x. Haciendo operaciones, 90 más x menos 2x sobre 2, tenemos 90 menos x sobre 2. Entonces esta expresión va a ser el radio a la que va a girar el bloque M1. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí, auxiliar, gracias. Listo. Entonces vamos a aplicar lo que son, no sé si graficada acá, no gráfica, todas las fuerzas, analizando bloque por bloque, ¿sí? Analizando la masa 1, más acá la voy a poner. Esto está, imaginemos X y Y, ¿ya? Tiene su eje coordenado. Lo pondré nada más por si se me pierde. X y este es Y y este es X. Tenemos de M1, como siempre está, vamos a analizar todas las fuerzas que se están aplicando. Tenemos nuestra normal, ¿no? Porque está apoyada en una superficie, entonces va a existir una normal, ¿ya? Esta va a ser nuestra normal. ¿Qué más influye? El peso, ¿no es cierto? ¿Y qué más? La fuerza de la tensión. No existe rozamiento, no hay, entonces no hay una fuerza que lo esté contrarrestando. Esas son las únicas fuerzas que aplican. Y lo más importante, que no hay que olvidarse, es hacia dónde está yendo la aceleración. En nuestro caso, como es un análisis de dinámica circular, todas las aceleraciones van a ir al centro de la circunferencia. Nuestro centro es el eje, entonces nuestra aceleración va a ir hacia el centro. ¿Sí? Aquí se me ha perdido el valor de la tensión. Ya, entonces aquí era la normal. Esta era masa por la gravedad, masa 1, y la tensión, ¿no? Aquí es diagrama de cuerpo libre,
de masa 1. Entonces aplicamos, vamos a hacerlo, a ver, lo mismo vamos a hacer para 2 y vamos a analizar los dos de 1. ¿Sí? Ay, perdón. Igual háganlo en sus cuadernos, muchachos, por favor. Más rápido no lo deben estar haciendo. Ya. Acá lo mismo. Vamos a tener nuestra normal. Vamos a tener el peso también para el bloque 2 y la tensión. Sí, lo mismo vamos a tener, pero vamos a aplicarlo de manera distinta. DCL M2. ¿Sí? Perdón, esta es la normal. Normal en 2. Sí, esta era la normal en 1. Masa 2 por la gravedad. Y la tensión, que es la misma tensión. Y a la aceleración, en ambos casos va a ser aceleración centrípeta hacia ese sentido. Entonces vamos a decir para 1, vamos a poner aquí para 1, para masa 1, y tenemos. Hacemos sumatorias en el eje X, porque en el eje Y no vamos a analizarlo porque no se desplaza en el eje Y, ¿no? Sumatoria directamente de fuerzas en el eje X va a ser masa por la aceleración centrípeta, masa 1 en nuestro caso. Nos había dado un valor de velocidad angular, ¿no? Hemos sobreentendido, pero no nos ha dado un valor en números. Entonces vamos a despejar, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X, tenemos nuestra tensión y no hay más. Masa 1, que era nuestra aceleración centrípeta, una velocidad angular al cuadrado por radio, ¿no? Radio 1. En nuestro caso radio 1. Entonces de acá tenemos tensión, masa 1. ¿Cuánto era nuestro radio? Radio 1. Radio 1 hemos dicho que era 90 menos X sobre 2, ¿no? Ya estamos aplicando este valor. Entonces seguimos. Tensión, lo voy a pasar a este lado, lo que es la velocidad angular, porque no tenemos de dato, y porque ya me estoy deduciendo el análisis del segundo cuerpo, se va a simplificar, por eso estoy pasando. Va a ser aquí, ¿cuánto era masa 1? 3 veces masa 2, ¿no es cierto? 3 veces masa 2. Y aquí vamos a copiar lo mismo, que es 90 menos X sobre 2. ¿Okay? Ya, lo voy a dejar ahí porque voy a esperar los resultados del segundo bloque, del M2. Entonces hacemos acá análisis para M2. Lo mismo, sumatoria de fuerzas en X, no hay en Y, masa 2 por aceleración centrípeta. ¿Sí? Lo mismo que tenemos en el eje X, tensión. La tensión va a ser igual a la masa 2 por la velocidad angular por el radio 2. ¿Qué era nuestro radio 2?
era 90 más x sobre 2, ¿sí? Sobre 2. Vamos a despejar de la misma manera que hemos despejado. Tensión, no tenemos el valor de la velocidad angular al cuadrado. Masa, en nuestro caso aquí es masa 2, ¿sí? Masa 2. 90 más x sobre 2. Y que tenemos aquí una igualdad, ¿no es cierto? Hemos llegado a unos términos iguales, e incluso la masa es igual. La masa igual podemos pasarla aquí a dividir. En nuestro segundo bloque lo mismo, y ya podemos hacer la igualdad, ¿no? Igualando estos dos términos, aquí lo voy a poner directamente, ¿ya? 3 masa 2, lo voy a seguir poniendo masa 2. 90 menos x sobre 2 va a ser igual a masa 2 por 90 más x sobre 2. Nuestras masas se van a ir y tenemos una expresión con una incógnita que podemos hallarla, ¿no? Si lo están hallando, igual me dicen el resultado, alguien que ya lo haya hallado, cuánto vale x. ¿Alguien está con micrófono? Sueli, ¿estás con micrófono? ¿Cuánto vale x, muchachos? Sale 45 centímetros, ¿sí? ¿Le sale eso o yo estoy mal? Sale eso, auxiliar. Listo, Carlos. Entonces, así, muchachos. ¿Alguna duda de este ejercicio? Lo que sí, tal vez es complicado hallar esta parte, analizar de cómo voy a hallar los radios, ¿no? Pero ustedes se pueden analizar esto es una forma de analizar. Imaginando que todo el cable está hasta este extremo del bloque 2, lo dividimos entre 2 y ya desde ahí ya analizamos según este radio de M1, ¿no? ¿Se entendió? ¿Se comprendió, muchachos? ¿O hay alguna duda, alguna inquietud? Ya, entonces vamos a pasar a un tercer ejercicio, ¿sí? A veces uno nos asustamos con los gráficos, pero es análisis nomás. Analizar dónde está apoyado. Si está apoyado, ya hay una fuerza normal que lo va a reaccionar. A ver, vamos a entrar a este ejercicio. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Un tercer ejercicio. Una semiesfera de radio 100 centímetros se desliza sin fricción una esfera de masa m. Sí, esta es la esferita. ¿A qué altura h se encontrará el cuerpo si la semiesfera gira uniformemente a velocidad angular constante igual a 5 radianes por segundo? Entonces, de acá, en un análisis previo, nos está pidiendo esta altura, ¿sí? Esta altura. A ver, ya. Muy cerca, ¿no? ¿Cómo podemos hallar esta altura? Sabemos que de esta esfera, toda la esfera es
lo estamos imaginando ahora con volumen, ¿no es cierto? Que está girando alrededor de todo este sistema de esta esfera y pues se está manteniendo a una altura, ya por una velocidad X de giro, o una velocidad que nos ha dado 5 radianes sobre segundo. Entonces, para hallar esta altura h, tendríamos que hallar, en nuestro caso, esta alturita. Lo pondré con esta altura, tendríamos que hallar, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que de este radio, sabemos que desde el centro de cualquier esfera o circunferencia hasta el extremo, o a cualquier extremo de la esfera, el radio va a ser único, ¿no? Se va a mantener el valor del radio. Entonces, de acá, ¿cómo hallamos h? Si ya tendríamos este valor de h, voy a ponerla aquí h mayúscula, haríamos una simple resta del radio menos esta altura y hallaríamos esta h. Pero ahora, ¿cómo hallamos esta altura? Ya hemos analizado, tenemos que hallar esa altura, ¿no es cierto? A ver, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner esta altura h mayúscula, ¿sí? Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Sí, siempre, ¿no? Diagrama de cuerpo libre. ¿De qué? De la esfera. Nuestros datos los vamos a aplicar también. Diagrama de cuerpo libre de la esfera. Voy a ponerlo de la esferita. Ya, ¿qué fuerzas aplican a nuestra esfera? Siempre aplica su peso. Masa por gravedad. ¿Sí? Masa por gravedad. ¿Qué más aplica? Se está apoyando esta esfera pequeña a otra semiesfera más grande, pero aquí hay un punto de contacto, ¿no es cierto? Entonces va a existir una normal en un ángulo que no sabemos. Acá lo voy a poner un ángulo tita, ¿sí? Este ángulo tita va a repercutir en este lado. Ya, entonces todo el sistema está en una aceleración centrípeta a ese sentido. ¿Listo? ¿Qué fuerzas más aplican? Nada más, ¿no es cierto? Una normal, que está en nuestro caso inclinado a un ángulo tita, aceleración y el peso. Hacemos el mismo análisis, siempre sumatoria de fuerzas en X o en Y. En nuestro caso en Y no tiene que moverse, porque en el instante en que está girando a esta velocidad, y esa es la incógnita de la altura, no se está desplazando, nos está diciendo que no se está desplazando en ningún sentido, solo en el sentido X, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en Y va a ser 0. Entonces, ¿qué tenemos? Sumatoria de fuerzas en Y, en nuestro caso va a ser, descomponiendo la tensión, la normal, una normal en Y, y aquí una normal en X, ¿no es cierto? Le pondré las flechitas para que no se me pierda. Ya van a disculpar que esté chueco, ya lo voy a arreglar. Entonces tenemos normal en sumatoria de fuerza en Y, la normal por el coseno del tita va a ser igual a ¿qué? Al peso, no masa por la gravedad. Sí, esta va a ser nuestra ecuación 1. Ya, no podemos sacar nada más de aquí, no sabemos para qué nos va a servir, para la normal tal vez después, pero seguimos. Hacemos una sumatoria de fuerzas igual en X, pero aquí ya tenemos una aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Masa
por la aceleración centrípeta. Que tenemos de aquí es la normal por ¿qué tenemos en X? La normal, solo la normal por el seno de tita, y es el seno, no es el coseno, igual a la masa. Nos ha dado un valor de velocidad angular y sabemos que aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado por el radio. En nuestro caso radio va a ser esta R. Esto es nuestro radio. Haciendo un paréntesis, ¿qué es radio? ¿Cómo vamos a hallar nuestro radio? Tenemos nuestro ángulo, un valor de radio R mayor, esta R mayúscula, que va a ser igual a que esta R, y 90 grados. Entonces podemos decir que nuestro R minúscula va a ser 100 centímetros de R, porque sabemos que nuestro radio R mayúscula es 100 centímetros de la semiesfera, por el seno del ángulo. Si estoy aplicando trigonometría, ¿sí? Entonces voy a reemplazar directamente en la ecuación que estamos hallando. La normal seno del ángulo. ¿Se entiende esto, muchachos? ¿Por qué estoy poniendo así? Sí, auxiliar. Listo. Igual masa, velocidad angular al cuadrado por 100 seno del ángulo. ¿Sí? Aquí, ¿qué se nos va? Se nos va los senos del ángulo. Y tenemos la normal igual a la masa, velocidad angular al cuadrado por 100. ¿Sí? Por 100. Y aquí podemos decir que va a ser una segunda ecuación. ¿Qué nos conviene a partir de estas dos ecuaciones? ¿Qué nos conviene hacer? Tanto si o reemplazarlo o dividirlo. También se puede dividir ambas expresiones. Vamos a dividirlo, ¿sí? En nuestro caso igual se puede reemplazar, o como ustedes lo vean también más conveniente. Yo lo veo más conveniente dividir. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dividir 1 entre 2, ¿sí? Entonces tenemos en 1 normal por el coseno del ángulo, masa por gravedad, ¿cierto? Todo esto entre la normal y todo este segundo miembro, entre la masa por el ángulo al cuadrado por 100, ¿no? Acá se nos están simplificando todas las incógnitas. Masa, y nos va a quedar un valor de aquí. Tenemos coseno del ángulo, gravedad, velocidad angular al cuadrado por 100. Por 100 está mal, ¿no? Acá estamos utilizando un sistema de referencia, un sistema de unidades del sistema internacional. No puedo utilizar en centímetros. 100 centímetros, que es un metro, ¿no es cierto? Entonces aquí ya tengo que manejarlo en metros. Un metro va a ser 1. Sí, mucho cuidado con el sistema de unidades, muchachos. Se nos puede ir, pero ya no se nos fue. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo? De aquí podemos ir el ángulo. Va a ser 9.8 por velocidad angular al cuadrado es 5 radianes por segundo, ¿no es cierto? ¿Cuánto le sale? 0,39. Ya. Pero acá hay un error.
Creo que en el enunciado era 25. Me dan un momentito, por favor. Sí, es 25, muchachos. Me disculpan. Con 25, por favor, compañero. Sería 0,02. El ángulo coseno. Coseno Sí. inversa, ¿no? Sí, está bien, pero es coseno a la menos 1 de 9.8 sobre 25. Sería 89,1. No, compañero. A ver, vamos a ponerlo 9.8 entre 25, si nos da 0.39. Coseno inversa de ese valor. Shift coseno del valor nos sale 66.92. ¿Sí? Sí, compañero. Es coseno inversa. No, ahora lo voy a poner. Coseno a la menos 1. Auxiliar, pero la velocidad angular no era 25 al cuadrado. Sí, exactamente. Oh, sí, muy bien, compañero. 5 al cuadrado 25, ¿no es cierto? Ahora sí está correcto. Sí, ahora sí está correcto. Era velocidad angular al cuadrado. ¿Sí? ¿Le sale ese valor? ¿O a alguien no le sale? Y a mí me sale, le he vuelto a calcular. Sí, auxiliar, el mismo valor. Listo, gracias, Carlos. Entonces, ya hemos hallado este ángulo. ¿Para qué podemos hallar de este ángulo? Hallar esta altura h, ¿no? Esta altura h que necesitamos para hallar este h mínimo. Entonces vamos a proceder a hallar este valor de h mayúscula. ¿Sí? H mayúscula. ¿Qué nos decía? Es aquí ya vamos a hallarlo en... Vamos a usar metros. 1 metro por el coseno del ángulo. Directo lo estoy haciendo, ¿no? Del ángulo 66.92, ¿no? ¿Esto por qué? Porque ya tenemos el ángulo, tenemos 90 grados y ya podemos hallar nuestra altura h, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale la altura mayor? ¿O alguien no ha entendido por qué he hecho esta ecuación? Es trigonometría nomás. A ver, sale de esto. Igual lo voy a borrar esto, ¿sí? ¿Cuánto es coseno de tita? Va a ser h sobre radio, ¿cierto? H sobre radio, ya lo estoy aquí despejando h. Radio sabemos que es 1 metro por el coseno del ángulo, ¿sí? ¿Cuánto nos sale h? Me sale 39. Ah, sí. ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto?
Estamos en metros. A mí me salió 0,39. Muy bien. 0,39.392 debe ser. Metros. Sí, está perfecto. Está bien. Entonces, ¿qué hacemos como último paso? Hemos dicho que tenemos que restar, ¿no? Sabemos que todo el radio de la semisfera es 1 metro. Entonces vamos a restarlo. ¿Qué es nuestro radio mayor? Es un H mayúscula más la H minúscula. Nuestra H minúscula va a ser el radio menos H mayúscula. Y de acá tenemos radio es 1 metro menos 0.392. ¿Cuánto es eso? Metros. 0,6. 0,608. Sí. Metros. O podemos expresarlo mejor en 60.8 centímetros. ¿Sí? Y listo. Esa es nuestra solución. Ha visto que también puede haber confusiones, ¿no es cierto? Pero ya se pueden subsanar si hace mucha práctica. Esto lo voy a poner acá para que se den cuenta de cómo hemos sacado. ¿Sí? ¿Alguna consulta de este ejercicio, muchachos? ¿Se entendió? Cintia, Cristian, Jorge, José, Luz. Ya. Haciendo un paréntesis de dinámica circular, y vamos a entrar a un ejercicio después, aquí en ejercicio 4. De aquí vamos, yo creo que un pantallazo vamos a alcanzar a hacerlo. Me han preguntado inbox de este ejercicio que hemos hecho en la anterior clase, ¿sí? Y tenían la duda de por qué. ¿Se acuerdan que este sistema estaba en movimiento, ¿no? Y estos dos bloques se tenía que mantener. Entonces nos estaba pidiendo cuál es la aceleración mínima. Ya. Hemos analizado ambos bloques, M1 y M2, y todas las reacciones que aplican a estos bloques. Como hemos visto, la normal en el bloque 1 aplica la normal, su peso, la tensión, y el bloque tenía una fricción, ¿sí? Todas esas fuerzas se aplican al bloque 1. Lo mismo para el bloque 2. Y me decían, hay una reacción de A hacia del M2 hacia A. ¿Por qué nos está aplicando esa reacción o esa fuerza que nos dicen acá? Y también, ¿por qué nos está utilizando estas normales en sí, que son las normales porque son los puntos de contacto entre los bloques? Esto es normal de 2 y normal de 1. ¿Por qué nos está aplicando? Si bien, chicos, se está analizando estos dos bloques, no se ha analizado el bloque A porque no es necesario. ¿Sí? No se ha analizado este bloque porque no es necesario. Si nos hubiera dicho en el sistema que entre el bloque A y la superficie, o de la superficie de todo el sistema, hay una fricción, digamos aquí una fricción, ahí ya hubiéramos tomado en cuenta el análisis de este bloque A. No así cuando solamente nos dice hay una fricción entre los bloques 1, 2 y A, pero no así de A hacia la superficie. Entonces estas reacciones, sabemos que esta normal de 2 que está aplicando a A, hay una ¿cómo se dice? La normal de
A hacia 2, ¿no es cierto? Eso es lo que le hemos puesto al analizar el bloque 2 y la normal de A hacia 1. ¿Sí? Eso es lo que hemos utilizado para estos dos. Si hubiéramos analizado el bloque A, que no ha sido el caso porque no lo necesitamos, aquí hubiera habido una normal de A. Y también su reacción de la normal de 1 hacia A iba a ser así. Aquí una normal de 1. Y por ende también la normal de 2 hacia A, que va a ser en este sentido. Sabemos que también se pueden trasladar las normales, ¿no ve? Entonces aquí la normal de 2. Entonces esas serían las fuerzas que estuvieran aplicando hacia el bloque A. ¿Ya? Esa era una de las dudas de uno de sus compañeros, pero hay que analizar los bloques y los ejercicios o los sujetos independientemente. ¿Qué fuerzas están aplicando al objeto? ¿Sí? No sé si está el compañero que me ha preguntado, pero espero que haya quedado claro su duda. ¿Ya? Entonces vamos a irnos a un último ejercicio. Espero alcancemos, pero vamos a hacer. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a todo lo que se ha avanzado hoy día? Ya, entonces vamos a terminar con este ejercicio. Aunque nos piden muchas incógnitas y de ver si alcanzamos alguno a los 5. Ya dice, dos pequeñas esferas de masa M1 y M2 se encuentran unidas por un cable que no ofrece rozamiento en la polea. ¿Sí? No hay fricción. La polea está unida a la barra giratoria que rota a velocidad angular constante. Encuentre tita. Aquí hay un valor de tita que hay que encontrar. Lo voy a poner en un momento. Nuestro eje va a ser este. Encuentre valor de tita para los datos especificados en el gráfico. Aquí nos vamos a poner nuestros datos. Antes, aquí es el valor de phi, va a ser phi. Nos dan un valor aquí de un ángulo de 20 grados, nos da el gráfico, y el valor de tita que nos está pidiendo es este, de phi, perdón, no es de tita, phi. Longitud, aquí nos dice que es una longitud L y aquí toda esta longitud es 2L, eso nos está dando el dato del ejercicio. Masa 1 va a ser esta nuestra masa 1 y masa 2, esta masa 2. Esta dice que todo el sistema está girando, ¿no es cierto? Entonces tiene una velocidad angular. Ya, todos esos son los datos del ejercicio. Entonces se va a analizar independientemente de estas dos esferas su diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? DCL de aquí va a ser de 2. Primero vamos a hallar de 2, de la masa 2, y el DCL de 1. ¿Ya? ¿Qué tenemos? ¿Qué fuerzas están actuando para M2? Masa 2 por la gravedad, ¿cierto? Y en nuestro caso igual, masa 1 por la gravedad. Esta tensión va a ser la misma tensión, ¿no es cierto? La misma tensión va a ser en los dos análisis. Y nuestra aceleración centrípeta, que es la más importante y se debe analizar, que está girando siempre alrededor del centro. Vamos a ponernos en azul. Ya tenemos todas sus fuerzas que están actuando en los bloques. Aquí no nos olvidemos que para el 2
¿Cuánto es para 2 el ángulo? Va a ser aquí un ángulo de phi, ¿no es cierto? Y para el bloque 1 su ángulo va a ser aquí, 20 grados nos da. Entonces ya tenemos el análisis de sus fuerzas que están actuando, de las fuerzas que están actuando. Entonces vamos a hacer primeramente para 1, ¿sí? Para 1 vamos a poner para 1 una sumatoria de fuerzas en Y, que es 0 porque no se va a desplazar en Y, porque estamos analizando un instante, ¿sí? Siempre se está analizando instantes en física. Va a ser igual a 0. ¿Qué tenemos? Tensión, directamente lo voy a hacer, tensión por el seno de 20 en nuestro caso, ¿sí? Va a ser igual a masa 1 por la gravedad. Vamos a despejar una tensión y hacemos rápido. Masa 1 por la gravedad sobre el seno de 20. Aún no sabemos esto para qué nos va a servir, va a ser una ecuación. Ya. Va a ser una ecuación. Hacemos lo mismo para 2. Vamos a poner para 2. Tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual, va a ser igual a 0. Que es tensión por el coseno de phi, en el caso de 2, va a ser igual a la masa de 2 por la gravedad, ¿cierto? Aquí ya tenemos una ecuación igual 2, o igual podemos aplicarlo en este formato. Para seguir haciendo un análisis en el cuerpo 2, tenemos que ahorita hallar el ángulo de phi, nos está molestando, ¿no? El ángulo que no conocemos. Entre nuestras incógnitas están que nos dice la relación de masas, el ángulo phi. ¿Dónde está? Acá, el ángulo phi nos está pidiendo, la velocidad angular que no sabemos, la tensión del cable, la reacción en el eje de la polea. Todo nos está pidiendo. Entonces vamos a continuar con el análisis del bloque 2, de la esfera 2. Y nos toca hacer sumatoria de fuerzas en X igual a masa de 2 por la aceleración centrípeta, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos en el eje X? Tensión por el seno de phi, ¿sí? Igual a masa 2 por la velocidad angular al cuadrado por el radio de 2 al cuadrado. Aquí ya tenemos otras dos incógnitas. Por trigonometría tenemos que hallar un radio, ¿no es cierto? El radio de ambos esferas, que por trigonometría se puede hallar. ¿Qué valor sería nuestro radio de M1? Directamente sería 2L por el coseno de 20 grados, ¿no? El mismo caso que hemos aplicado para este anterior ejercicio para hallar los radios, ¿no es cierto? Estamos aplicando esto, coseno del ángulo. Entonces sería este lado 2L por el coseno de 20. Y lo mismo para la esfera 2. Va a ser la longitud. En nuestro caso va a ser longitud por el seno de phi. ¿Sí? Ese va a ser nuestro valor de los radios. ¿Se entiende esta parte, chicos? ¿O quieren que lo desglose? ¿Sí se entiende, muchachos?
A ver, vamos a analizar uno. Coseno de 20, ¿cuánto es? Coseno de 20 va a ser 0,93. Sí, pero aplicándolo con el valor, vamos a ponerlo el radio de 1 sobre 2L, ¿no ve? De ahí estoy sacando el valor de... ¿Se entiende, no ve, muchachos? Sí, auxiliar. Listo. Entonces vamos a continuar. Hemos llegado aquí. Tensión de seno de phi, m2, velocidad angular al cuadrado por el radio de 2 al cuadrado. Vamos a despejar con el valor de 1. A ver, vamos a seguir operando. ¿Cuánto era la tensión? Tensión M1, gravedad seno de tita. Ya, la tensión es aplicándolo a la esfera 2 va a ser M2 gravedad sobre el coseno de phi. ¿De dónde he sacado esto? Despejando la tensión M2 gravedad sobre coseno de phi, ¿no? De la ecuación 2 por el seno de phi. Aquí lo vamos a poner M2 velocidad angular al cuadrado. ¿Cuánto era el radio de 2? Longitud por el seno de phi. Aquí vamos a aclarar algo. El radio de 1 va a ser 2L por el coseno de 20 grados. Y el radio de 2 va a ser L por el seno de phi. ¿Sí? Igual están en el gráfico, pero aquí ya lo estoy reemplazando el radio de 2 al cuadrado. Entonces de aquí se nos van a ir despejando algunas expresiones. ¿Por cuáles? El cuadrado con el seno, M2 con M2. Que nos están yendo. Y nos queda la gravedad coseno del ángulo phi, velocidad angular al cuadrado por L al cuadrado por el seno aquí hay un error, ¿no? Sí, tengo un error, no es al cuadrado esta valor. Listo, no es al cuadrado, solo es al cuadrado la velocidad angular. ¿Sí? Ahí cuidado, también se confunde. De aquí se nos está yendo el seno y el seno de acá, todo el seno. Y aquí tenemos gravedad sobre el coseno de phi, velocidad angular al cuadrado por la longitud al cuadrado no, aquí ya tenemos otro error también, por la longitud. ¿Sí? De aquí, ¿qué tenemos? El valor de la velocidad angular no lo tenemos, ¿no es cierto? A ver, un momentito. De aquí ya podemos hallar el valor directo del phi. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Ah, ya. Aquí hay un valor de la tensión que todavía no la hemos hallado. Ya, pero aquí ya tenemos dos incógnitas de las que nos están pidiendo. ¿Sí? Vamos a dejarlo como una ecuación. Nuestra ecuación 3. ¿Sí?
Y vamos a volver a la esfera 1 y vamos a aplicar lo mismo y vamos a igualar esas dos ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué nos toca hacer del bloque 1, de la esfera 1? Sumatoria de fuerzas en X igual a masa 1 por aceleración. ¿Ya? Aceleración centrípeta. Tenemos la tensión por el coseno de 20 grados. Lo estoy aplicando directo, ¿no? Masa 1, velocidad angular al cuadrado por el radio 1. ¿Ya? La tensión en nuestros dos casos tenemos que, bueno, vamos a hallarlo ahorita. Vamos a reemplazarlo. Tensión por el coseno de 20 grados masa 1 por velocidad angular al cuadrado por el radio 1, que era radio 1, 2L coseno de 20. ¿No es cierto? Y de aquí vamos a poder hallar ángulo al cuadrado. Vamos a despejar directamente esta ecuación. Coseno de 20 se nos va, ¿no es cierto? 2L masa 1 sobre la tensión. ¿Sí están de acuerdo? ¿Están siguiendo, muchachos? En todo lo que vamos a analizar, nos dan valores de M1 y M2. ¿Listo? Estos valores que nos están dando son algebraicos, por ende nuestros resultados van a ser algebraicos. Acá, ya de aquí directamente podemos hallar nuestra tensión 1, porque tenemos la gravedad y el seno de 20, ¿no es cierto? Sabemos cuánto es. Entonces, ya de aquí vamos a decir de 1, ¿dónde lo pongo? Ya, lo voy a borrar esto y lo voy a poner en otro lado, ya. Esto sabemos que cuánto vale los radios 1 y están en el gráfico. Aquí lo voy a hacer. La tensión es igual, ¿cuánto es gravedad sobre seno de 20? .8 dividido entre sen de 20. 28,68. Sí, 65, ¿no? 28,65 M1. ¿Sí? Este es nuestro resultado de la tensión. ¿Por qué? Porque nos están dando valores algebraicos. Si nos diera la masa 1 es igual a 3, lo reemplazamos. Pero nos están dando estos valores. Entonces vamos a aplicar esta tensión en los problemas. Este valor de la tensión. Aquí reemplazamos ese valor. Auxiliar, Sí, la velocidad angular no sería tensión sobre 2 veces la longitud por masa 1. 2 veces la tensión. Sí, tienes razón. Ahí el borro y el borro. Velocidad angular sería la tensión, ¿sí? Sí. La gravedad. Perdón. Sobre 12. Disculpen, mi perrita está nerviosa a mi lado. Quiere su comida. Ya. ¿Cuánto es la velocidad angular? Tensión. Sobre masa 1. 2L
Sí, corríjame, compañeros. Sí, auxiliar. Entonces, reemplazando los valores de tensión, tenemos 28. Y eso que no. Vamos a ponerlo en este sentido también. 2.92 gravedad. Más 1 por gravedad. También se puede expresar de esa manera, ¿sí? 2.92 gravedad 2 longitud. Nuestro resultado va a ser algebraico. ¿Cuánto le sale 2.92 sobre 2? ¿Por qué le he puesto 2.92? Porque 1 sobre seno de 20 va a ser 2.92. ¿Sí? Y lo estoy manejando de manera algebraica la gravedad. Aquí nos va a salir 1.21 raíz de la gravedad por la longitud. Si quieren pueden utilizarlo o expresarlo de otra manera. Ya no va a ser al cuadrado, ¿no es cierto? Directamente la velocidad angular. Aquí ya tenemos otro resultado más. Uy, ¿qué pasó? Ya. Sí, ahí ya nos hemos pasado de la hora, ¿no, muchachos? Bueno, lo voy a completar todos los incisos distintamente del orden que nos está pidiendo la relación de las masas, el ángulo phi. Primero hemos querido hallar el ángulo phi, no hemos encontrado más incógnitas, hemos ido por la tensión, hemos hallado la tensión de manera algebraica y de ahí hemos podido hallar la velocidad angular, ¿no? Y la velocidad angular también era el inciso C. Vamos a ir, la tensión del cable también la hemos hallado. Nos faltaría la aceleración de las masas y la reacción en el eje de la polea. ¿A qué se refiere la reacción en el eje de la polea? Va a ser la tensión, la suma de las tensiones que se estén aplicando hacia el centro de nuestro eje principal. Por decir, la tensión por el coseno de 20 más la tensión por el seno de este ángulo phi, en nuestro caso. ¿Sí? Esa va a ser la reacción en el eje de la polea, todo lo que se está aplicando una fuerza hacia el centro hacia nuestro eje. ¿Sí? Lo voy a completar, no os ha dado el tiempo, pero lo voy a completar y los voy a pasar hoy mismo. ¿Sí? Hasta aquí, muchachos, alguna duda, van a disculpar que me haya pasado de la hora. No, ningún auxiliar. Ok, chicos, entonces nos vamos a ver la siguiente clase y vamos a entrar a estática y netamente estática, ¿sí? Igual ejercicios del Guaita les voy a pasar su solucionario. Los ejercicios que les voy a pasar en PDF van a practicarlos también porque están resueltos. Y mi sugerencia es que practiquen también ejercicios que solamente tienen respuestas, no así procedimiento, ¿no? Para que ustedes vean el análisis, ¿ok? Bueno, chicos, muchas gracias por estar hasta esta hora y nos vemos en la siguiente clase.